buenas noches, saludando a todo nuestro teleauditorio en una nueva emisión de su programa, Temas de Fe y de Familia. Y vaya que hoy es un tema de familia. ¿Por qué? Porque tengo el gusto de que en esta ocasión nos acompañe Carmencita, mi querida esposa, en esta emisión. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, el tema es el mensaje que su santidad Francisco tiene para todos nosotros. Pero como cada programa, cada emisión, vamos a empezar con el pie derecho, encomendando con una oración nuestra emisión. Vamos al Salmo 51. Si alguien tiene por ahí Biblia en casa, la puede ir por ella y marcarla por ahí o leerla junto con nosotros. Muy buenas noches. Iniciamos nuestra oración con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues una vez que hemos hecho esta oración, nos hemos puesto en las manos de Dios. Yo quiero comenzar el tema de hoy, que es el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. ¿Por qué me debe de interesar a mí que soy católico, a ti que eres católico, el mensaje del Papa? Bueno, pues si ya tienes una fe formada, te va a ser mucho más útil para acrecentar tu fe. Para ti, quien apenas comienzas en la fe, igualmente te va a ser útil porque te va a hacer sentir paz, pero también felicidad en tu vida, un motivo de vida, una razón para vivir. Y esta reflexión, antes de comenzar el mensaje, quisiera hacerla en el sentido de ver nuestro mundo como está. Está convulsionado por violencia, por las adicciones, está convulsionado por el terrorismo, está convulsionado por las ideologías que trastornan la dignidad del ser humano. Entonces es tiempo de que cada uno de nosotros se cuestione si en verdad hay que cambiar el mundo. Desde luego que sí, eso es innegable. Pero para poder cambiar el mundo, primero debemos de cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y una de ellas es lo que la Iglesia nos recomienda: la oración, el ayuno y la penitencia. No son cosas separadas, son cosas que van unidas. ¿Por qué? Porque la oración nos fortalece en Dios. Para ti que nunca has hecho la experiencia de la oración, puedes empezar a hacer una oración cada día breve, porque la oración es como el gimnasio. No puedes pensar en orar 1 hora o 2 horas, porque hay que hacer músculo para la oración. El ayuno, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues el ayuno es indispensable porque la misma Iglesia, conocedora de la naturaleza humana, nos dice: quien domina los apetitos de la boca puede dominar cualquier otro apetito: la bebida, la droga, el sexo y otras más, la ambición, el poder. Y por último, la penitencia: renunciar a aquellas pequeñas cosas que a veces quiero y a veces se me vuelven una obsesión. Todo esto nos libera de cargas y es precisamente donde se centra el mensaje del Papa Francisco, haciendo alusión a que el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud de manos de los egipcios. Y le voy a pedir a Carmencita, mi esposa, que nos haga la lectura de la introducción que el Papa Francisco nos hace en este mensaje que tiene para toda la Iglesia. Bien, el mensaje del Santo Padre nos indica: a través del desierto, Dios nos guía a la libertad.
Bueno, cuestionémonos cuál es el desierto. Bueno, el desierto viene siendo esta vida en la que estamos, ¿sí? Porque estamos para aprender, ¿sí? Tenemos lo que es el pecado original, tenemos la concupiscencia, ¿sí? Y Dios nos libera, ¿sí? A través de este desierto donde nos vamos purificando, donde vamos comprendiendo dónde fallamos, en qué pecamos, Dios nos libera. Esta liberación sobreviene porque Dios sabe que se hace necesario que nos liberemos de tantos apegos al dinero, a las compras. Hoy se ha vuelto una obsesión comprar en línea. Hoy se ha vuelto una obsesión el tener en lugar de ser. Hoy se ha vuelto una obsesión controlar a las personas. Tan es así que voltemos a ver nuestro mundo. ¿En cuántos países hay dictadores? Son personas que quieren controlar a millones de personas. Y precisamente Dios nos cuenta la historia de la salvación para que sepamos cómo es que liberó de la esclavitud al pueblo de Israel. Y la primera pregunta para ti, ¿cuáles son actualmente tus esclavitudes? ¿Cuáles son aquellas cosas que te aprisionan, que te obsesionan, que no te dejan vivir una vida en paz y en felicidad? Vamos a continuar con la lectura de este mensaje tan hermoso del Papa Francisco. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo sabe bien de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Precisamente aquí Dios se nos presenta y nos da un estilo de vida, ¿sí? Un modo de vivir para que evitemos de alguna manera pecar, caer en el pecado, siguiendo ese decálogo que nos dio, que le dio a Moisés. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de amor, es un tiempo hermoso, maravilloso. ¿Por qué los padres educamos a nuestros hijos? ¿Por qué los formamos? ¿Por qué los enseñamos a decir, pide las cosas por favor, da las gracias, sé atento, sé servicial, sé justo? Bueno, pues porque precisamente Dios nos permite aprender estos valores para llevar una vida feliz y en paz. Esto se enseña en la familia. Y la familia es el primer contacto que cada ser humano tenemos con la sociedad. Una sociedad a la que vamos a ir cuando crezcamos. Los que somos adultos sabemos que se hace necesario reglas para la sociedad. Y dentro del decálogo que hace ratito mencionaba Carmencita, en la lectura del mensaje del Papa, está el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor al prójimo están unidos. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, pero tampoco si no nos amamos a nosotros mismos. Esto implica reflexionar en que cada vez más aumentan no solo los homicidios dolosos, pero también los suicidios. Personas que han perdido toda esperanza de vida, personas que no se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. En el momento en que encontramos a Dios, en el momento en que tenemos un encuentro personal, porque siempre es personal, nuestra vida cambia. Tenemos amor, tenemos esperanza. Y yo quisiera que no dijeran por adelantado, eso que dice Gustavo no es cierto. Claro que es cierto. Aquí estoy yo, aquí está mi esposa. El amor nos ha mantenido unidos, el amor de Dios.
Y es precisamente la experiencia que nos invita el Papa Francisco a reflexionar en el decálogo que nos da Dios nuestro Señor. Vamos a seguir meditando en este mensaje tan bello que el Papa Francisco nos da para vivir una vida mejor cada día. También hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando por falta de esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminemos juntos, sin una... La Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Es ahí donde nos tenemos que encontrar con Dios nuestro Señor, en el desierto de la vida. Ese desierto implica guardar silencio. Si nosotros pensamos en un paraje desierto, el clásico desierto, a lo mejor donde hay mucha arena, sol, y no hay nada, porque no se da nada, porque no hay agua, solo arena y rocas. En ese desierto donde abunda la nada, es parte de nuestra existencia humana. Es el lugar para encontrarnos. Pero ¿por qué se hace necesario la nada? Ese necesario de nada es vaciarnos para poder dejar entrar a Dios en nuestras vidas. Porque si tenemos ocupado el corazón, Dios no podrá penetrar en lo más profundo de nuestra vida. Yo quisiera terminar este primer segmento con una reflexión propia del mensaje que le voy a pedir a Carmencita que nos siga haciendo. Quería comentar que precisamente ese bendito silencio nos permite escuchar para que Jesús nos enseñe, ¿sí?, cómo caminar en la vida. Cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? El Papa Francisco nos invita a la misericordia. Lo peligroso para cada ser humano es que nos dejemos de interesar el uno con el otro. Que ya no nos duela ver a hermanos desposeídos, aquellos que no tienen nada, aquellos que sufren y no les demos consuelo, aquellos que están enfermos y no los ayudemos. ¿Por qué? Porque es cuando comienza la deshumanización de la vida. Y la familia está siendo blanco de esta deshumanización. Yo los invito a que nos quedemos con esta parte, la necesidad de humanizar nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo la Cuaresma. La Cuaresma no es solo un rito religioso, no, porque no es eso. Es un tiempo de preparación y de purificación. Estimado auditorio, los invito a que vayamos a un corte para recibir unos mensajes muy bonitos de la identificación de este programa, pero también otros mensajes más. En un momentito volvemos, no se vayan. Și asculți pe Israel din mijlocul lor, Aliluia, că în
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de su programa Temas de Fe y de Familia. Para quien se vaya incorporando, en esta ocasión me acompaña y me siento muy contento y muy alegre de que sea mi esposa Carmencita quien esté compartiendo este tema, el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año en curso. Nos quedamos en la Cuaresma. ¿De qué me es útil? Para humanizar mi vida. Y el Papa, sabedor de estos peligros, nos dice que estamos en riesgo de deshumanizarnos. Hoy estamos tratando de humanizar a los animales, especialmente a las mascotas, y a veces nos dejamos de preocupar por los desposeídos, por los que no tienen que comer, no tienen un techo. Y eso es un peligro. Claro, no está mal tratar bien a las mascotas, está bien, pero a la par preocuparnos por nuestros hermanos que menos tienen. Vamos a continuar con el mensaje, con la lectura. Le voy a pasar el micrófono a Carmencita para que continúe con la lectura del mensaje del Papa Francisco. Bien, y el Papa nos sigue diciendo, en mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? El camino cuaresmal será concreto, sí. Al escucharlas de nuevo, confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. Quisiera señalarles un detalle de no poca importancia. En el relato del Éxodo es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Quiero acentuar la parte del mensaje del Papa, la libertad. Dios nos dio la libertad. Dios nos dio libre albedrío. ¿Por qué? Para que lo amemos en libertad. De hecho, la libertad fue dada para amar. No fue para hacer el mal, porque de suyo no es parte de la libertad. Y si utilizamos la libertad para otro fin, pues ya no somos libres, somos esclavos. Y parte de esto lo relata el Papa Francisco con la figura del faraón. Un rey, un dictador, un emperador que trataba de controlar a otros y explotarlos. Hoy, ¿cuántas explotaciones se dan a manos de los hombres? Incluso padres de familia que explotan a sus propios hijos, mandándolos a trabajar, a pedir limosna, prácticamente para quedarse ellos en casa descansando. Esa es la historia de los dictadores. Ellos viven bien y sin trabajar, y otros son los que hacen el trabajo por ellos. Esto ha pasado en la historia a lo largo de todos estos milenios. Y el Papa Francisco nos indica, la libertad es un don precioso que no debemos de entregar a los apegos, a los vicios, a las malas costumbres. Es importante reflexionarlo porque en verdad que en ocasiones nos sentimos mal y es porque nos sentimos aprisionados. El estilo de vida, la forma en que se nos invita a vivir en el mundo. Vamos a continuar con el mensaje del Papa Francisco. Le voy a pasar el micrófono a Carmencita para que continúe con la lectura. ¿Qué nos tienes que decir sobre la libertad, Carmencita? Bien, pues
es un don precioso que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Lo que pasa es que no sabemos valorar la dignidad que viene siendo nuestra libertad como seres humanos. Nos sentimos la gran mayoría indignos, que no merecemos o que no sabemos que somos hijos de Dios, pues Jesucristo pagó un precio muy alto por nuestra libertad y por nuestra dignidad, y lo pagó con su sangre. Qué hermosas palabras de Carmencita, muchas gracias. De verdad que son de lo más profundo del corazón. Vamos a continuar compartiendo este mensaje del Papa Francisco en la voz de Carmencita. Bien, nos sigue diciendo nuestro Papa. El testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. De otro modo, no se explicaría que una humanidad que ha alcanzado el umbral de la fraternidad universal y niveles de desarrollo científico, técnico, cultural y jurídico capaces de garantizar la dignidad de todos, camine en la oscuridad de las desigualdades y los conflictos. Dios no se cansa de nosotros. Acojamos la Cuaresma como el tiempo fuerte en el que su palabra se dirige de nuevo a nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. Dios nos quiere libres, no nos quiere esclavos. Y sabe bien, conoce nuestra naturaleza, que nuestra carne nos engancha a los vicios, nuestra carne nos engancha a los apegos, nos encarna a las obsesiones. Yo quisiera poner como un ejemplo la esclavitud que padecen hoy millones y millones de jóvenes. Escuchaba en las noticias que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por el uso de TikTok. ¿Por qué razón? Porque muchos jóvenes han caído en esa forma de esclavitud y es verdaderamente un peligro para una sociedad. Hay países donde se ha prohibido precisamente esta aplicación. ¿Por qué? Porque no deja la mente libre de los jóvenes para poder ocuparse y preocuparse de las cosas verdaderamente importantes. Y hoy el Papa nos lo dice en este modo: seamos libres. La libertad nos da paz, la libertad nos da la sensación de poder tener toda la esperanza y toda la disposición para escuchar a Dios. Carmencita, ¿qué has sentido cuando tienes nuevamente esperanza en tu vida? ¿En qué momento de tu vida? Pues, por ejemplo, cuando he tenido problemas muy fuertes que yo veo que no tienen solución, o cuando en una enfermedad que pues los doctores no te dan
el alivio que tú esperas. Mas, sin embargo, a mí lo que me ha ayudado es el hecho de decir, todo está en manos de Dios. Si Dios quiere, se aliviará. Si Dios quiere, se resolverá el problema con su ayuda, de la mejor manera para cada quien, en este caso para mí, ¿verdad? Gracias por compartir tu testimonio. Es verdad, cuando hay esperanza, el panorama se aclara. El panorama se vuelve límpido. El panorama nos llena de paz, porque tener esperanza es también tener paz. Es lo que quiere el Papa Francisco, que en esta Cuaresma seamos capaces de guardar silencio y en ese silencio escuchar la palabra de Dios. Es lo que nos dice la Iglesia, ¿verdad? Por eso nos invita a la abstinencia, a esa penitencia. ¿Cuál puede ser esa penitencia? Le voy a preguntar a Carmencita, cuando eras niña, ¿qué penitencia usualmente se hacía en la Cuaresma en las familias? Pues, por ejemplo, algunas personas se vestían con hábitos, por ejemplo, el hábito de la Virgen del Carmen o de San Martín o de San Martín de Porres, de alguna virgen. O sea, no les preocupaba el que la gente diría, ¿verdad? Oye, mira, anda de hábito. Pero otras formas es, a lo mejor, dejar de fumar. O, ¿qué opinas de dejar el refresco? O de dejar el café, O de dejar el ¿verdad? café. Algo que nos mantiene atados, todo aquello que nos mantiene atados. Y la verdad sea que cuando uno empieza a dejar esos apegos tan fuertes, porque los apegos no son solo a las cosas, a la ambición, al dinero, al poder, ¿verdad? Que hoy tantos y tantos que hacen en la dirigencia política se pelean unos con otros por el poder. Lo ideal sería que se pelearan por hacer el bien y de suyo lo hacen eh, pues los que valoran la dignidad humana. Sin embargo, nosotros también tenemos que cuestionarnos en mi familia, en tu familia, ¿de qué modo usas la libertad para poder amar a tus seres queridos? ¿Eres controlador? ¿Eres un dictador en tu familia? Es el momento de cuestionarnos. Precisamente para eso es la Cuaresma. Le voy a pedir a Carmencita que sigamos con la lectura de este mensaje tan bello del Papa y enseguida nos iremos a unos mensajes. Tocante a esto, nuestro Papa nos dice que el desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar. Es una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Pues sí, porque cuando conocemos la libertad ya no queremos volver a ser esclavos. Es lo que pasa a veces cuando una persona deja una adicción, ya sea al tabaco, eh, a las sustancias tóxicas, se siente libre. Esa es la palabra que muchos que han salido de los centros al combate de adicciones mencionan. Me siento libre. Por fin siento paz en lo que estoy haciendo. Bueno, pues vamos a irnos a unos mensajes muy interesantes, a la identificación de su programa, temas de fe y de familia, y otros mensajes más también muy interesantes. No se vayan, continúen con nosotros. Regresamos en un momento. Muchas gracias. E mila lui, Alleluia. Gracias por continuar con nosotros en esta su emisión del programa Temas de Fe y de Familia. Como ya les había comentado antes, me acompaña en esta ocasión Carmencita, mi esposa, y estamos en el tema del mensaje
que nos tiene el Papa Francisco para esta Cuaresma 2024. Nos quedamos mencionando la parte en que debemos de humanizar nuestra propia existencia y preocuparnos más por uno mismo, pero también por nuestros semejantes, y comenzar por la familia. Le voy a pedir a Carmencita que nos continúe con la lectura de este mensaje del Papa. Adelante. Bien, nuestro Santo Papa nos dice, el sentirnos omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás, todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Es un camino trillado, por eso podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición e incluso a algunas personas. Esas cosas, en lugar de impulsarnos, nos paralizarán. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. Por eso, la oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento, fuera los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan. Bueno, pues igual de profundo y de interesante, destacando la dignidad humana, el Papa, no tengan otros dioses. ¿Por qué? Porque en ocasiones convertimos las cosas en dioses. Nosotros mismos nos convertimos en dioses cuando queremos imponer nuestra voluntad, nuestra opinión a toda costa. Esto es producto de la soberbia personal de cada uno de nosotros. Es innegable que la soberbia es siempre como un zorro que está escondido. A veces sale con cara de humildad, a veces sale con cara de ternura, pero sigue siendo soberbia. Y es una preocupación de cada ser humano constante el que nos reconozcamos tal cual somos. No somos más que los demás. El problema es que nos sintamos más que los demás. ¿Por qué? Porque entonces le dejamos el camino libre a la soberbia. Le dejamos el camino libre a dañar a los demás. Para empezar, en nuestra familia, tú que eres el jefe en tu trabajo, tú que eres el supervisor en tu trabajo, debes de comprender que sí tienes un deber que cumplir, pero la forma en que lo cumples, que esté libre de la contaminación de la soberbia. Tú que cumples un deber de dirigente a cualquier nivel, sea de gobierno de una empresa privada, de gobierno de una empresa pública, de gobierno dentro del Estado, debes de preocuparte por tus semejantes. La preocupación deviene el ponerse en los zapatos del otro, el saber lo que necesita. Hace un momento el Papa, escuchábamos de él en este mensaje que nos lee Carmencita, que los obispos se han preocupado por estar cerca de su pueblo y preocupados. Tan es así que hemos visto en las noticias que los obispos se preocupan por guardar la paz y llegar a conservar estos acuerdos para poder obtener la paz. Vamos a continuar con el mensaje. Nuestro Santo Papa nos agrega y nos sugiere que en la medida en que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Esperanza, esperanza. Todos deseamos tener esperanza. Esperanza de que puede ser este mundo un mundo mejor. Pero para poder hacer un mundo mejor, cada uno de nosotros debe de cuestionarse, ¿qué estoy haciendo, Señor, que no soy feliz en mi vida? ¿Qué estoy haciendo para poder realmente tener paz en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo para mantener la unidad y no la división
en mi alma, en mi pensamiento, en mi corazón, en la gente que tengo a mi cargo en el trabajo, en la empresa, en el gobierno. ¿Qué debo de hacer? Sería bueno hacer silencio en este desierto para escuchar la voz de Dios. Parte de la penitencia o de la forma en privarnos de las obsesiones es atender a la palabra de Dios. Si tienes una Biblia en casa, yo te recomiendo que la tomes y empieces por los evangelios. Comiences también cada día por leer un salmo, así como el que hemos leído al inicio del programa. ¿Por qué? Porque poco a poco Dios se hace presente en su palabra y Él transforma nuestras vidas. Hace ya 32 años que nos evangelizamos, Carmencita. 24. Fue en 1990, ¿no? Cuando recibimos los cursos de evangelización. ¿Cuántos años? Sí, ¿verdad? No, 34 años. Pues recibimos la palabra de Dios y nuestra vida se empezó a transformar. Nosotros mismos somos pues un testimonio de que la palabra de Dios transforma las vidas, en lo personal y como matrimonio. ¿Quieres comentar algo de este testimonio de evangelización? Pues no somos perfectos porque nadie lo somos, pero con la palabra de Dios, conociendo precisamente a Dios, empezando a evangelizarnos, pues precisamente lo que hace es ver dónde estoy yo, qué estoy haciendo yo, cuál es mi error, en qué estoy equivocada, en qué pues estoy atorada, ¿verdad? Y posteriormente pues es un caminar interminable porque cada vez la palabra de Dios nos dice cosas diferentes acorde a la necesidad que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí, como quien dice, nos cae en ese momento pues la pedrada, ¿verdad? Y no se termina, es seguir caminando y eso nos ayuda precisamente a tener la esperanza para seguir en el camino. En el camino, cada día. Y miren, yo creo que el principal reto a veces y la tentación más grande es criticar al otro. Cuando llegamos al trabajo, al salón de clases, cuando vamos por la calle, a veces cuando vemos a otros automovilistas, vemos automóviles y no vemos personas. Personas que a veces llevan preocupaciones dentro de sí, personas que a lo mejor tienen angustias, pero también vemos escenas hermosas como aquellos padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela de la mano. Aquel niño va confiado de la mano de su padre o de su madre. Así, este mensaje del Papa Francisco nos invita a darle la mano a Cristo nuestro Señor, confiados caminar con Él, porque al final de cuentas nosotros dependemos de Él. Nos dice por ahí sabias palabras, los hijos dependen de los padres en el orden de lo material, pero los padres dependemos de los hijos en el orden al amor. Esto significa que aunque los hijos sean adultos, sean mayores de edad o incluso ya tengan hijos, nosotros los padres nunca dejaremos de ser padres, siempre preocupados. Así Dios también se preocupa por ti y por mí, de que tengas felicidad, de que tengas esperanza, pero tú debes trabajar por ella, así como Carmencita y yo hemos trabajado todos estos años por tener paz en nuestra familia. De hecho, gracias a Dios, uno de nuestros hijos, Emilio, trabaja en la producción de este programa, que gracias a Dios llega a través de esta señal digital para todos ustedes, que espero que les dé una razón más para vivir. Y vamos a leer la última parte del mensaje que nos prepara el Papa.
Bien, nos dice aquí nuestro Papa Francisco, ay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús. También a nosotros Él nos dice, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Dice por ahí una frase, un cristiano triste es un triste cristiano. Precisamente una parte que nos debe de identificar a los cristianos, así como nuestra licencia o la credencial de lector nos identifica, nos debe identificar la alegría, la buena disposición a proclamar y a difundir su palabra. ¿Por qué está Carmencita? ¿Por qué estoy yo aquí con ustedes? Bueno, pues porque hemos descubierto la esperanza, el amor, la alegría, la paz en la palabra de Dios y queremos compartirla con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues yo finalmente quisiera invitarlos a que se acerquen a la oración, aunque sea un Padre Nuestro 3 veces al día, así como medicina, que procuren hacer una buena obra al día. A veces no hay que salir a la calle, a veces lo pueden hacer con cualquiera de los integrantes de su familia. Y si no lo tienen, bueno, pues entonces con cualquiera de sus compañeros de trabajo. O a lo mejor a veces con un desconocido en la calle. Que no pongamos a veces una justificación diciendo, es que si le doy una moneda, se lo va a ir a comprar de alcohol o de droga. La verdad es que no lo sabemos. Pero si nosotros nos desprendemos de una moneda, seremos capaces de desprendernos del egoísmo. Esos son nuestros enemigos, el egoísmo y la soberbia, pero también la concupiscencia, nuestra tendencia al pecado. Y Dios la conoce. Por eso esta cuaresma nos invita a que verdaderamente entremos en un proceso de conversión. Carmencita, un mensaje para todo nuestro auditorio para esta cuaresma, uno personal tuyo. Mi mensaje personal es empezar por pequeños compromisos con uno mismo y con Dios. Por ejemplo, disciplinarnos en, si eres adicto al teléfono, poner un tiempo, ¿sí? Solamente un tiempo y somos débiles, claro está, pero tratar de cumplirlo lo más que podamos. Y poco a poco iremos venciendo esa adicción. Otro sería, no sé, un platillo favorito. En estos días, pues dejarlo, ¿sí? Si en un momento dado no es tan nutritivo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar en la disciplina de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y eso nos va a ayudar a nuestra conversión. ¿Y qué decir de la adicción al azúcar? El consumo de productos azucarados. Tal vez sería una buena idea el dejar el azúcar. No es imposible, pero lo más importante es dejar el pecado. Yo les agradezco que hayan participado como telespectadores en este programa. Déjenos por ahí sus comentarios y pues yo los invito a que vivamos esta cuaresma verdaderamente en silencio interior, para que podamos nosotros, de acuerdo al mensaje del Papa, tener paz, esperanza y alegría. Nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenas noches, hasta luego y nos vemos en el próximo programa.